El sábado pasado, a las 7 de la tarde, entré en el bar El Rincón de Pepe en Lavapiés y vi a mi mujer besándose con otro hombre. Así, sin rodeos. Yo iba con 2 compañeros de la oficina para tomar unas cañas después de la jornada de fútbol y no esperaba nada fuera de lo normal. Pero allí estaba Laura, mi esposa, con su coleta recogida y su vestido azul, sentada en una mesa alta, riéndose como una cría de instituto, y ese tipo, un chaval al que no había visto en mi vida, con la mano en su muslo. El beso no fue un pico disimulado, ni un roce de mejillas. Fue un morreo descarado, con lengua, de esos que uno no se atreve a dar ni en la Gran Vía a las 3 de la mañana. Mis amigos se quedaron callados, mirándome. Yo no supe ni respirar. La escena duró segundos, pero se me quedó grabada como una hostia en la cara. Hasta ese instante, mi vida era la típica rutina madrileña: trabajo en la gestoría de lunes a viernes, tapitas los sábados y partidos del Atleti los domingos. No era una vida de película, pero yo la valoraba. Ahora me doy cuenta de que todo ese equilibrio se estaba sosteniendo en una mentira, y lo peor es que yo ni me había dado cuenta. Podría decirte que sospechaba algo, que llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja. Pero no. Ese beso fue el primer golpe, el disparo de salida de todo lo que vendría después: discusiones, excusas absurdas, mi sed de venganza y, finalmente, la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Me quedé quieto en la entrada del bar, como si el suelo me hubiese atrapado. Mis compañeros de trabajo, Diego y Marcos, se miraban entre ellos sin saber qué hacer, y al final uno de ellos me tocó el hombro para intentar sacarme de la parálisis. No reaccioné. Solo podía mirar a Laura, a mi mujer, besando a un tipo que no era yo, en público, sin miedo a que alguien la viera. Ese detalle me dolió todavía más, porque significaba que no solo me traicionaba, sino que además pensaba que yo era tan imbécil que nunca me cruzaría con ella en un lugar así. El beso terminó, y ambos se rieron como si hubiesen contado un chiste privado. Ella se levantó un momento para ir a la barra y pedir otra ronda. En ese instante aproveché para salir del bar sin que me viera. No podía soportar la idea de cruzarme cara a cara con ella en ese momento. Mis amigos me siguieron y una vez en la calle intentaron hablarme, pero solo les dije que se fueran, que no necesitaba compañía, que ya me las apañaría. Ellos dudaron un momento, pero al final se marcharon, y yo me quedé solo, caminando por Lavapiés sin rumbo. Mientras caminaba, la rabia se mezclaba con una especie de incredulidad. No tenía ninguna sospecha previa, ningún indicio claro, nada que me hubiese preparado para esa imagen. Me repetía una y otra vez que tenía que haber una explicación, que igual era alguien del hospital, un amigo, un primo, lo que fuera. Pero el beso lo había visto yo con mis propios ojos, y no había forma de justificarlo. Empecé a recordar pequeños detalles que en su momento no me parecieron importantes. Las guardias que terminaban más tarde de lo habitual, las veces que decía estar agotada y se dormía en el sofá sin cenar, los mensajes de WhatsApp que nunca contestaba delante de mí. Todo eso, que había pasado por alto, de golpe encajaba de otra manera. No fui directo a casa. No podía. Estaba demasiado alterado y necesitaba ordenar mis ideas antes de enfrentarme a ella. Terminé sentado en un banco de la plaza de Tirso de Molina, mirando cómo la gente pasaba sin darse cuenta de la tormenta que yo tenía por dentro. Encendí un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía años, y mientras lo fumaba me hice la única pregunta que me importaba: cómo saber la verdad completa. Porque ver un beso era suficiente para sospechar, pero necesitaba saber si era algo puntual, si llevaban semanas, meses, si me había estado mintiendo cada día de nuestra vida. Decidí que esa misma noche no le diría nada. Tenía que actuar con calma y no soltar lo primero que me viniera a la cabeza. Cuando llegué a casa, cerca de las 11, Laura ya estaba en el salón viendo una serie, como si nada. Me miró de reojo y me dijo con total naturalidad:
Pensaba que ibas a volver antes. Se alargó la cosa, respondí intentando sonar tranquilo. Ella asintió y siguió mirando la tele. Me senté a su lado y durante unos segundos pensé que podía estar imaginándomelo todo, que quizá lo que había visto no era lo que parecía. Pero enseguida me vino la imagen del tipo agarrándole el muslo y me ardieron las entrañas. Esa noche apenas hablé y ella tampoco pareció interesada en preguntar nada más. Al día siguiente madrugó porque tenía turno de mañana en el hospital. En cuanto salió de casa, decidí que no podía seguir sin saber. Fui directamente a su coche, que siempre dejaba en la calle, y revisé el GPS que llevaba incorporado en el móvil conectado al coche. No fue difícil, porque yo conocía la aplicación y su contraseña era la misma de siempre. Vi un historial de rutas que no coincidían con lo que ella me había contado en varias ocasiones. Lugares donde supuestamente había estado trabajando resultaban no aparecer, y en su lugar había trayectos a zonas residenciales de Móstoles y Alcorcón. No me bastaba con eso. Al revisar el calendario que tenía en la aplicación del hospital, encontré que varios turnos de guardia no existían en el sistema. Guardias falsas, inventadas para poder verse con él. Sentí una mezcla de rabia y asco al comprobar cómo había montado toda una rutina paralela sin que yo sospechara nada. Durante esa semana empecé a fijarme más en sus hábitos. Ella pensaba que yo era el mismo de siempre, que no me había dado cuenta de nada. La observaba preparar su bolso, perfumarse más de lo habitual antes de algunas salidas, inventar pequeñas excusas como que una compañera necesitaba ayuda o que había tenido que cambiar turno. Lo hacía con tanta seguridad que entendí que llevaba mucho tiempo perfeccionando esas mentiras. Una tarde fingí que tenía trabajo extra y no volví a casa. La seguí desde la salida del hospital. La vi subirse a un coche gris que no era el nuestro. Lo conducía el mismo tipo que había visto en el bar. Le puso la mano en la pierna nada más arrancar, y Laura se inclinó para besarle. Esa imagen, desde la distancia, me confirmó lo que ya sabía. No era un error, no era un momento de debilidad en un bar. Era una relación completa, organizada, y yo era el único idiota que no se había dado cuenta. Esa noche llegué a casa mucho después que ella. Me recibió con una sonrisa falsa y un ¿qué tal el día?, que me revolvió el estómago. Contesté con un bien seco y me fui directo a la ducha. Tenía el cuerpo en tensión, como si me hubieran apretado una cuerda al máximo. No podía seguir haciendo como que no pasaba nada. La duda ya no existía. Laura me engañaba, y yo lo había visto con mis propios ojos. Mientras me secaba, pensé en cómo iba a afrontar lo que venía. Tenía dos opciones, callar y acumular rabia hasta que me consumiera, o enfrentarla con pruebas y obligarla a admitir lo que estaba haciendo. Yo no era de los que dejaban las cosas a medias, y menos algo tan grave. Decidí que lo haría, pero no esa noche. Quería que cada palabra mía fuese un golpe certero y que no tuviera escapatoria. Preparé en mi cabeza el momento, los argumentos, incluso los detalles que iba a soltarle. Esa sería la confrontación, y sería pronto. El miércoles por la noche decidí que ya no podía esperar más. Había pasado 3 días vigilando cada movimiento de Laura, observando cómo se preparaba para salir con la misma tranquilidad con la que antes se ponía el uniforme del hospital. No podía soportar más su forma de mirarme como si nada pasara, como si yo fuera un accesorio de la casa. Cuando regresó de lo que ella llamaba turno extra, la esperé en el salón con las luces encendidas. Ella entró sonriendo y dejó las llaves en la mesa de la entrada. Yo no me levanté, solo la miré fijamente hasta que se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono forzado de normalidad. Siéntate, Laura, respondí sin apartar la vista de ella. Se sentó en el sofá frente a mí, cruzando las piernas. Intentó parecer tranquila, pero vi cómo se mordía el labio inferior, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa.
¿Qué ocurre? Repitió. Lo sé todo. Ella frunció el ceño, fingiendo no entender. ¿Todo qué? Tus salidas, tus guardias inventadas, tus viajes en coche con ese tío. El sábado os vi en el bar, besándoos delante de todos. Y no solo eso, también te seguí al hospital y comprobé que estabas con él. Laura se puso rígida. No dijo nada durante varios segundos. Al final bajó la mirada, pero enseguida levantó la cabeza con un gesto desafiante. Estás exagerando. Ese hombre es un amigo. ¿Un amigo? Reí con rabia contenida. No me tomes por imbécil, Laura. A los amigos no se les besa metiéndoles la lengua en un bar lleno de gente. Ella se levantó de golpe. Vale, sí, me he liado con él, pero no es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? Pregunté levantándome también. Porque lo que yo veo es que llevas semanas, quizá meses, acostándote con otro mientras yo confío en ti. No te equivoques, Javier. Yo no me acuesto con él. No me vengas con tonterías. Los he visto besándose, acariciándose, entrando en su coche. No me digas que después de eso os vais a rezar al convento. Ella se quedó en silencio, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Caminó hasta la mesa, cogió un vaso de agua y lo bebió de un trago, intentando ganar tiempo. Luego volvió a mirarme. ¿Está bien? Sí, me he acostado con él. Sentí que me ardían las venas. ¿Durante cuánto tiempo? Un par de meses. ¿Un par de meses? Me acerqué a ella con los puños apretados, aunque no la toqué. ¿Sabes cuántas guardias falsas has inventado en ese tiempo? ¿Sabes cuántas noches me he quedado esperando como un imbécil mientras tú estabas con él? Ella respiró hondo. No lo planeé, Javier. Pasó y ya está. Me siento viva con él, algo que contigo hace tiempo que no siento. ¿Viva? Escupí la palabra como si me quemara. Yo soy el que trabaja cada día para que tengamos un piso, para que no te falte nada, y me vienes con que con ese desconocido te sientes viva. No me mires así, no es solo culpa mía, dijo, levantando la voz. Nuestra relación lleva tiempo muerta, y tú lo sabes. Apenas hablamos, todo es rutina, todo es lo mismo cada día. Pues haberlo hablado, joder, haberme dicho que estabas harta, que necesitabas algo distinto. Pero lo que hiciste fue engañarme, mirarme a la cara y luego irte a revolcarte con otro. Laura se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Grité. ¿Y qué crees que siento ahora? ¿Alegría? Ella se quedó callada, como si mis palabras por fin hubiesen atravesado la coraza de excusas. Yo respiraba con dificultad, el corazón se me salía del pecho. Caminé de un lado a otro del salón porque no podía estar quieto. ¿Quién es ese tío? Pregunté con rabia. Se llama Sergio, trabaja en mantenimiento del hospital. ¿Sabe que estás casada? Claro que lo sabe. Entonces sois dos miserables. Laura no respondió. Yo la miraba y no reconocía a la persona que tenía delante. Era la misma mujer con la que había compartido 8 años, pero de repente parecía una extraña. Quiero que me lo digas a la cara, exigí. ¿Me has engañado con él? Sí. La palabra quedó flotando en el aire como una condena. Me entraron ganas de romper todo lo que tenía alrededor, pero me contuve. Y dime, ¿qué pensabas? ¿Que yo nunca lo descubriría? No lo sé, admitió. Supongo que sí, que nunca te enterarías. Eres increíble, dije con un tono helado. Después de todo lo que he hecho por nosotros, pensabas que podía seguir mintiendo para siempre. Laura se llevó las manos a la cara. Lo siento. No me sirve tu lo siento.
Lo que quiero es la verdad. Ella me miró con los ojos vidriosos. No estoy enamorada de él, Javier. No lo estoy. Solo fue sexo y distracción. ¿Y yo qué soy? ¿El tipo que paga las facturas mientras tú te entretienes? No respondió. En ese silencio entendí que no había marcha atrás. Aunque intentara justificarse, aunque me prometiera que iba a terminarlo, algo se había roto de forma definitiva. Escúchame bien, Laura, dije finalmente, con un tono firme que no había usado nunca con ella. No vas a volver a tratarme como un estúpido. Ya sé lo que has hecho, y ahora me toca a mí decidir qué hacer contigo. Ella abrió la boca para responder, pero levanté la mano. No digas nada más. Tus excusas me dan asco. Se quedó callada, con la cara pálida, y yo me marché del salón. Me encerré en el dormitorio y no dormí en toda la noche. Ella se quedó en el sofá, y la distancia que nos separaba en metros no era nada comparada con la que se acababa de abrir entre nosotros. A la mañana siguiente me levanté antes que Laura. No había dormido, pero tampoco me importaba. Lo único que tenía en la cabeza era que no podía quedarme en la posición del marido engañado que aguanta y perdona. Si ella había tomado la decisión de arrastrar nuestra relación al barro, yo iba a tomar la decisión de no dejarla salir limpia. Cuando se despertó, me encontró sentado en la mesa de la cocina, tomando café. Me saludó con un tímido buenos días, pero no contesté. Ella sabía que la conversación de la noche anterior no se había cerrado. En el trabajo apenas pude concentrarme. Pasé las horas navegando entre correos y facturas, pero en realidad estaba diseñando cómo iba a devolverle el golpe. No me conformaba con una simple separación. Quería que sintiera lo que era perder el suelo bajo los pies. Decidí que lo primero era reunir todas las pruebas posibles, no solo para tenerlas guardadas, sino porque iba a necesitarlas si el asunto llegaba a un abogado. Esa misma tarde instalé en mi móvil una aplicación de seguimiento que conecté al coche de Laura. Además, accedí de nuevo a la aplicación del hospital donde trabajaba para descargar los registros de sus turnos falsos. No era difícil, porque ella nunca había cambiado sus contraseñas y confiaba demasiado en que yo jamás sospecharía. 2 días después, cuando volvió a decir que tenía guardia, la seguí. Esperé a que aparcara y vi cómo Sergio, ese tipo con el que me engañaba, salía de un portal y la recibía con un abrazo. Grabé con el móvil toda la escena, cómo se besaban, cómo entraban juntos al edificio y cómo desaparecían por la puerta. Ese video era mi primera arma. Sabía que con eso no podía justificar un despido, pero sí podía destrozar su imagen si decidía mostrarlo en el momento adecuado. El siguiente paso fue más calculado. Laura y Sergio trabajaban en el mismo hospital, aunque en áreas distintas. Yo sabía que las relaciones entre empleados podían traer consecuencias serias si alguien denunciaba un comportamiento impropio. Pensé en recopilar mensajes, horarios y cualquier indicio que mostrara que ella había manipulado turnos para poder estar con él. Pasé noches enteras revisando su correo y su calendario, sacando capturas y almacenando todo en una carpeta que llamé Verdad. Mientras tanto, en casa, mantenía la calma. Fingía que estaba resignado, hablábamos lo justo y compartíamos la mesa sin mirarnos demasiado. Ella parecía creer que yo iba a dejar pasar el tiempo y que todo se enfriaría. No sabía que cada sonrisa falsa suya solo alimentaba más mi plan. El sábado, mientras ella se duchaba, aproveché para revisar su bolso. Encontré un recibo de una joyería. Un anillo de plata, comprado hacía una semana. No era para mí, evidentemente. Hice una foto del recibo y lo guardé otra vez en su sitio. Aquello me dio otra idea: si había gastado dinero en regalos para él, yo también podía usar nuestras cuentas conjuntas para preparar mi movimiento. Retiré una parte de los ahorros y los moví a una cuenta que ella no conocía. No era una fortuna,
pero era suficiente para mantenerme estable si todo estallaba. La oportunidad de ejecutar mi venganza llegó antes de lo que esperaba. El hospital organizaba una comida de personal en un restaurante de Moncloa. Laura me lo mencionó de pasada, como quien dice algo irrelevante. Yo fingí desinterés, pero marqué el día en el calendario. El plan era simple, iba a exponerla frente a sus propios compañeros. Ese día llegué al restaurante sin avisar. Entré justo cuando estaban levantando las copas para brindar. Laura estaba en una mesa al fondo, riéndose con un grupo donde también estaba Sergio. Caminé directo hacia ellos y, cuando todos me vieron, el murmullo se hizo evidente. Me planté frente a ella, saqué el móvil y puse el video en el que se besaba con su amante en la calle. Lo apoyé sobre la mesa para que todos lo vieran. ¿Este es tu amigo, Laura? Dije en voz alta, asegurándome de que toda la sala me escuchara. Ella palideció al instante. Sergio intentó levantarse, pero le clavé la mirada. Siéntate. Tú también estás en esto. Los compañeros de Laura miraban la pantalla incrédulos. Algunos apartaban la vista por incomodidad, otros no podían dejar de mirar. Ella intentó arrebatarme el teléfono, pero fui más rápido. O lo admites aquí delante de todos, o mañana mismo este video está en manos de recursos humanos, solté. El silencio era total. Al final, Laura balbuceó. Está bien, sí, estoy con él. Ese momento fue como una sentencia. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Yo guardé el móvil y me marché sin esperar reacciones. No necesitaba nada más, la humillación ya estaba hecha. Esa misma noche, cuando volvió a casa, intentó hablar conmigo. ¿Cómo se te ocurre hacerme eso delante de mis compañeros? Gritó, fuera de sí. ¿Cómo se te ocurre a ti follarte a un compañero de trabajo mientras me mientes a la cara? Respondí, sin levantar la voz. Me has dejado en ridículo. No, Laura, tú te dejaste en ridículo sola. Yo solo mostré la verdad. Se quedó callada, respirando agitada. Luego se derrumbó en una silla, llorando. No me conmovió. Esto no va a quedar así, dijo entre sollozos. Claro que no, contesté. Esto acaba de empezar. Sabía que mis acciones habían abierto una brecha que ya no tenía arreglo. En el trabajo la verían de otra forma, y con el video en mi poder, su reputación estaba en mis manos. No iba a usarlo para chantajearla, pero sí para dejarle claro que la próxima vez que intentara mentirme tendría consecuencias aún peores. Esa noche dormí por primera vez en días. No porque estuviera en paz, sino porque había tomado el control. Pasaron 3 días después de la escena en el restaurante y la casa se había convertido en un campo minado de silencios. Apenas cruzábamos palabras, cada uno comía a su hora, y cuando coincidíamos en el salón encendíamos la televisión como si con el ruido se pudiera tapar lo que había ocurrido. Yo sabía que tarde o temprano tendríamos que hablar en serio, no con gritos ni reproches, sino con la verdad desnuda de lo que quedaba de nuestro matrimonio. El viernes por la noche, cuando volví del trabajo, la encontré sentada en la mesa de la cocina con 2 copas de vino ya servidas. Supe que había llegado el momento. Siéntate, me dijo sin mirarme directamente. Me senté frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio era tan espeso que incluso el tic-tac del reloj de pared parecía una provocación. Finalmente, Laura respiró hondo y empezó. Lo que pasó en el restaurante me destrozó. Nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿Y tú nunca pensaste que yo descubriría lo tuyo? Contesté con calma. No me hables de destrozar, Laura, porque lo que hiciste con Sergio fue mucho más que eso. Ella bajó la mirada. Sé que no tengo excusa. Lo que hice estuvo mal, y lo admito. Pero tampoco quiero que lo último que quede entre nosotros sea odio.
8 años no se borran así como así. 8 años que pisoteaste por un tipo del hospital. Eso no lo borro yo, lo borraste tú cuando decidiste inventar guardias falsas y meterte en su cama. Laura apretó los labios, como conteniendo lágrimas. No fue tan calculado como lo pintas. No me levanté un día diciendo voy a engañar a Javier. Pasó, me dejé llevar, y cuando quise darme cuenta ya estaba atrapada. ¿Atrapada? No estabas atrapada, estabas disfrutando. Yo vi cómo te reías con él, cómo le mirabas. Eso no es estar atrapada, eso es querer estar ahí. Ella se inclinó hacia adelante. No niego que lo quise, que me hacía sentir algo que contigo había desaparecido. Pero también sé que me equivoqué. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté. ¿Que lo olvide? ¿Que finja que no lo vi? Laura se quedó en silencio unos segundos, luego habló en un tono más bajo. Espero que podamos encontrar una salida que no destruya todo. Podemos separarnos sin hacernos daño, podemos hablar de un acuerdo. No quiero una guerra. Ya estamos en guerra, respondí. Desde el momento en que me mentiste. Ella se llevó la copa a los labios, bebió un trago largo y luego me miró de frente. ¿Qué quieres hacer, Javier? Me quedé pensativo. Tenía tantas emociones mezcladas que me costaba ponerlas en orden. Al final solté lo que llevaba días repitiéndome. Lo que quiero es recuperar mi dignidad. Lo que quiero es no vivir con alguien que me vea como un estúpido. Lo que quiero es cerrar esta etapa. ¿Quieres el divorcio? Sí, Laura. Lo quiero. Ella cerró los ojos como si esas palabras fueran un golpe. Pensé que quizá, después de todo, todavía había una posibilidad. ¿De qué? ¿De qué yo olvide el video que tengo en el móvil? ¿De qué borré de mi cabeza cada noche que fingiste estar en el hospital mientras estabas con él? No, Laura, eso no se arregla con palabras bonitas. Ella empezó a llorar, pero ya no me producía compasión. Era un llanto distinto al de otras discusiones, más desesperado, pero yo estaba demasiado cansado para dejarme manipular. No quiero perderlo todo, dijo entre sollozos. La casa, la estabilidad, lo que construimos. Eso deberías haberlo pensado antes. Cuando te subiste a su coche y cerraste la puerta, estabas decidiendo perderlo todo. Ella golpeó la mesa con la palma abierta. No me hables como si lo hubiera hecho solo por diversión. Estaba vacía, Javier, y tú ni siquiera lo notaste. No me culpes por tus decisiones. Yo también estaba cansado, yo también sentía la rutina, pero nunca pensé en follarme a otra para sentirme vivo. Ella se quedó mirándome, con los ojos hinchados y la cara roja. Entonces ya está decidido, ¿no? Sí. Voy a hablar con un abogado la semana que viene. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Cada uno bebió lo que quedaba en su copa. Yo no tenía ganas de prolongar la conversación, pero sentía que debía decir algo más, algo que cerrara de una vez la herida abierta. Laura, te lo voy a dejar claro. No te odio. No voy a pasar el resto de mi vida hablando mal de ti ni deseándote desgracias. Pero tampoco voy a estar contigo un día más sabiendo lo que hiciste. Mi decisión es firme. Ella asintió lentamente, con lágrimas todavía resbalando por sus mejillas. Ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes contigo en lugar de buscarlo fuera. Ese ojalá ya no me sirve. Me levanté de la mesa, recogí mi copa y la llevé al fregadero. Laura se quedó allí, inmóvil, como si no supiera qué hacer con el resto de su vida. Yo subí al dormitorio, cerré la puerta y por primera vez en muchos días sentí que había dado un paso hacia adelante, aunque doliera. La semana siguiente fui a ver a un abogado en su despacho de la calle Princesa. Me atendió un hombre de unos 50 años, serio, acostumbrado a escuchar historias como la mía sin inmutarse. Le conté todo con detalle,
desde cómo descubrí la infidelidad hasta la confrontación en el restaurante y la conversación final en la cocina. Él escuchó sin interrumpirme, tomó notas y al final me dijo lo que ya intuía: con las pruebas que tenía, el divorcio sería rápido y la separación de bienes bastante clara. No teníamos hijos, lo que simplificaba todo. Al salir de la reunión sentí un peso distinto, como si por primera vez en semanas hubiera una dirección concreta en la que avanzar. Cuando llegué a casa esa tarde, Laura estaba en el salón, sentada con el portátil en las rodillas. Al verme entrar, cerró el ordenador y me miró como si esperara noticias. ¿Fuiste al abogado?, preguntó. Sí, respondí sin rodeos. El proceso ya está en marcha. Ella apretó los labios y asintió. No hubo lágrimas ni súplicas esta vez, solo resignación. Entonces supongo que pronto tendrás que irte, dijo. No, Laura. Te vas tú. Este piso lo compramos con mi dinero y está a mi nombre. Te daré el tiempo necesario para recoger tus cosas, pero no voy a ser yo quien abandone mi casa. Ella se quedó callada, sin protestar. Sabía que no tenía argumentos. En ese momento comprendí que mi venganza no había sido solo la humillación pública ni las pruebas guardadas, sino también el hecho de que al final sería ella quien se marchara con las manos vacías. Durante los días siguientes la convivencia fue fría y tensa. Apenas cruzábamos palabras y cada uno dormía en habitaciones separadas. Ella empezó a empaquetar algunas de sus cosas en silencio, evitando mirarme a los ojos. Yo la observaba de reojo, recordando cómo hacía apenas unos meses compartíamos ese mismo espacio con risas y conversaciones banales. Ahora cada caja que cerraba era la prueba de que la vida en común había terminado. Una noche, mientras guardaba ropa en una maleta, se acercó a mí. Javier, quiero decirte algo antes de irme. Dilo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero de verdad lamento lo que hice. No sé en qué momento perdí el rumbo. No fue por odio hacia ti, no fue porque me faltaras como marido. Fue egoísmo puro. Eso ya lo sé, contesté. El problema es que tu egoísmo nos costó el matrimonio. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. No respondí. No tenía sentido alargar un diálogo que no iba a cambiar nada. Ella volvió a su habitación y cerró la puerta. El día que se marchó fue extraño. No hubo escenas dramáticas ni discusiones de último minuto. Metió sus maletas en un taxi, cerró la puerta y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en el salón, solo, escuchando el eco del portazo. En ese instante no sentí alivio ni tristeza absoluta, sino una mezcla rara de cansancio y determinación. Había terminado una etapa de mi vida y ahora me tocaba decidir qué hacer con la siguiente. Los primeros días en soledad fueron raros. La casa estaba demasiado silenciosa, acostumbrada al ruido de dos personas. Pero poco a poco empecé a encontrarle un sentido distinto. Volvía del trabajo y no tenía que fingir sonrisas ni soportar excusas. Podía sentarme a cenar en paz, salir con amigos sin sentir la presión de ocultar nada, dormir sin la tensión de saber que la persona a mi lado me mentía. Descubrí que la soledad, aunque dura, era más soportable que la compañía de alguien que me había traicionado. Con el tiempo entendí algo importante: la venganza había sido un paso necesario para equilibrar la balanza, para no sentirme el hombre engañado y humillado que lo acepta todo en silencio. Pero lo que realmente me dio fuerzas fue la decisión de cortar definitivamente con esa vida y no seguir atado a alguien que me veía como un accesorio prescindible. Aprendí que no basta con descubrir la traición y enfrentarse a ella, también hay que saber cerrar la puerta y no volver a abrirla. Un mes después recibí la notificación oficial del juzgado con la fecha de la primera audiencia. No sentí nervios ni ansiedad, solo la seguridad de que estaba en el camino correcto. Hablé con el abogado, firmé los documentos y me preparé para lo que vendría. Mientras tanto,
Me concentré en recuperar rutinas para mí mismo, volver al gimnasio, salir a correr por el retiro, reencontrarme con amigos a los que había descuidado por la relación. Poco a poco fui llenando los huecos que Laura había dejado con cosas que realmente me pertenecían. Una tarde, tomando una cerveza con Diego y Marcos, los mismos amigos que estaban conmigo el día que vi a Laura besando a Sergio, me preguntaron cómo me sentía. Extrañamente bien, les dije. Me duele lo que pasó, claro, pero también me alegra haberlo descubierto ahora y no dentro de 10 años. ¿Y la venganza? ¿Crees que valió la pena? Preguntó Marcos. Sí, respondí sin dudar. No por el placer de verla hundirse, sino porque me devolvió el control. Me hizo ver que yo no era la víctima pasiva, que podía actuar y decidir mi destino. Esa conversación me ayudó a confirmar lo que ya pensaba, había cerrado un capítulo doloroso, pero al mismo tiempo había recuperado algo que creía perdido, mi propia voz. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esta experiencia me dejó cicatrices, pero también me enseñó que la confianza no se regala a ciegas y que la dignidad no se negocia. Laura eligió su camino y yo elegí el mío. No sé qué será de ella, y sinceramente ya no me importa. Yo tengo claro lo que haré, vivir sin cadenas, sin mentiras y sin la sombra de alguien que prefirió jugar a dos bandas. Ese es el final de la historia, y aunque no es un final feliz en el sentido clásico, es el único que podía aceptar. Perdí a mi mujer, pero me encontré a mí mismo, y eso, al menos para mí, fue suficiente.